Saludos y bendiciones. Vamos a dar inicio a la clase el día de hoy, continuando con esta materia de códigos y reglas de interpretación, acá en el núcleo denominado la carucieña. Estamos viendo las reglas de interpretación. Nos toca ver el primer ejemplo acerca de lo que es las regla fundamental, que ya la sabemos, regla de interpretación del emisor, el receptor y el cronista. En cuanto al cronista o recopilador, ya vimos quién es el cronista. Nos toca ver el primer ejemplo en cuanto a lo que son estas reglas para tener mejor percepción de lo que es la escritura. Cuando nos toque leerla, tener más claridad en cuanto a lo que es la interpretación de las sagradas escrituras. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Absalón. Y el sol se detuvo, según el que escribe, ¿no? Y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en esto en el libro de Hazer. La pregunta es, ¿dónde está ese libro de Hazer, Jonathan? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Lo registra Josué 10, 12 y 13. Pero me llama la atención el libro que se menciona acá, que no aparece, no está en ninguna parte del texto sagrado. ¿Dónde está ese libro? Bueno, algún día lo sabremos. No se preocupe por eso, que no hay nada oculto debajo del cielo, hermanos queridos, que no se haya de saberse, de manifestarse. No se preocupe por eso. Con los que tenemos suficiente para estudiar y leer bastante, ¿sí? Entonces, según la historia, según la astronomía, ciencia que estudia la estructura y la comprensión de los astros, su localización y las leyes de sus movimientos. Oiga esto: el fenómeno que registró Josué no fue tal como lo recopiló la astronomía, la astronomía enseña que la Tierra tiene dos movimientos. Oiga, uno lo hace en 365 días, llamado traslación, y el otro lo hace en 24 horas, llamado rotación. Según lo analizado, Josué escribió lo que presenció, pero no fue lo que sucedió. Él vio el sol que se detuvo y eso fue lo que escribió. Pero la verdad del caso, Jonathan, es que geográficamente la Tierra es la que se detuvo. Ahora, mire el detalle. El milagro grande, no exactamente está en que la Tierra se detuvo, porque el mismo que la detuvo es el mismo que la echó a andar, el mismo que la hizo. El detalle está, según los que estudian la física, ustedes que estudiaron un poco por ahí la física, usted va en una moto corriendo a 160 como se la pasa Jonathan y tira un frenazo de golpe. O usted choca con algo, usted va a salir despedido de la moto a la velocidad que va multiplicada por 3. El peso suyo. Multiplicado por 3 el peso suyo. Así que Jonathan va a salir más violento que todos nosotros. Eso es algo que tiene que ver con la velocidad. Ahora vamos al detalle del detalle. Si la Tierra se detuvo, todo lo que estaba sobre la Tierra tenía que salir disparado de ella. Dios sostuvo los lagos en su sitio, las vacas en su sitio, los cerros en su sitio, los peñascos en su sitio, todo lo mantuvo en su sitio. Considero que ese es el milagro más grande, en que todo permaneció en su sitio.
Es como que usted viene con una bandeja caminando rapidito y chocó con alguien. ¿Qué va a pasar con esa bandeja y todo lo que viene arriba? Es normal, es natural, pero en este caso, Dios no solamente detuvo la tierra, sino que detuvo todo lo que está en ella, aunque el que escribe creyó que el que se detuvo fue el sol, porque eso es lo que se creía. Es decir, lo poco que se conocía para ese entonces es que el que giraba era el sol, porque veíamos que salían por allá, aunque el sol no sale, y se mete por allá, aunque el sol no se mete ni se esconde, porque la que gira es la tierra, el sol siempre ha estado en el sitio. Pero eso lo sabía Josué. No, perdón. Entonces, él escribe lo que entiende de lo que ve. Así hay varias cosas en la Biblia que el que escribió lo que entendió de lo que vio y de lo que oyó. Entonces ahora nos toca a nosotros que estudiar el detalle. En este caso, Josué nos mintió cuando dijo que el sol se detuvo. No, no. Él no sabía que la que giraba era la tierra. Eso lo viene el mundo a saber ya muchísimos años acá. Entonces, sencillamente, él escribe lo que vio, lo que entendió de lo que oyó. Entonces, he ahí la necesidad, escúcheme, de leer la Biblia y no interpretarla como le dije atrás, hiper literalmente, así como se leyó. Entonces, cualquiera se aferra y dice, no, es que la Biblia dice que se detuvo el sol, ya va, pero es que él nunca se ha movido. ¿Cómo lo hacemos? Pero es que la Biblia lo dice, ya va, pero es que el que escribió lo que escribió no sabía que la que se moviera la tierra. ¿Qué culpa tiene Jonathan de eso? Yo tampoco. No nos culpen a nosotros. Esa era la mentalidad de Josué. Entonces vio que ahora usted sabe más que Josué. Está captando, ¿no? El nivel donde Dios nos tiene ahorita. Entonces, segundo ejemplo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, en este caso Jesús, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los 8 días, cuando se cumplieron los 40 días de la purificación de ella, pero el que escribe, que es Lucas, dice ellos, metiendo al niño y a María, es ella, debía de decir ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentar redención. Escuchen lo que dice, redención. La redención o la expiación se daba a los 30 días. Al 8º día era la circuncisión. 30 días al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice, en la ley del Señor, un par de tortolas o 2 palominos. Lucas 2, 21 al 24. Cuando analizamos el relato que recopiló Lucas, hay una grande contradicción en dos rituales establecidos en la ley, que son la redención del niño, que no aparece por ningún lado, que se hacía a los 30 días, número 18:6, y la purificación de la mujer, que se hacía a los 40 días, si era varón, de ser hembra a los 80 días. Entonces, ¿a los cuántos días les tocaba traer a Jesús al templo? A los 30. La pregunta es, ¿podía María venir a los 30 días después de haber dado a luz? No. ¿Por qué? Estaba inmunda. Era los 40 días que venía y traían el sacrificio para ella ser purificada. Entonces, María no estuvo, la madre nunca estaba en la presentación o en la redención del niño en el templo. Acá pareciera que sí. Ahí tenemos algunas contradicciones. Ahora, la purificación de la mujer, llamada también expiación, se ejecutó o se dieran el mismo día por otra. Ya un momentito aquí. Según lo que presenta Lucas, es imposible que la redención del niño y la purificación de la mujer, llamada también expiación,
se ejecutaran o se dieran el mismo día. Por esta parte, la madre del niño, que era presentada para la redención, no asistía a dicho ritual, el de la redención del niño, por su condición impura. Según lo que analizamos de lo que el cronista Lucas nos presenta, no está la verdad establecida por Dios en lo que presenta Lucas. Una de las cosas que debemos estar claros, que todo niño primogénito era entregado en manos del sacerdote. Ese era propiedad de Dios. Sin embargo, en el caso de todos los seres humanos, excepto Jesús, era redimido, comprado. En el caso de Jesús no fue comprado. Todo animalito que no era comprado, el cordero, el becerro, ¿cuál era el otro? Sí, cordero y becerro. Quedaba en manos del sacerdote, lo criaban aparte en un sitio para luego sacrificarlo. Jesús no pudo ser redimido. Como no fue redimido, por esa razón es que cuando grande lo sacrificaron, porque era propiedad de Dios. En el caso del niño, con todo y que fuera primogénito, el padre lo redimía para no sacrificarlo. Sin embargo, el primogénito quedaba para servir en el templo, en el caso de los levitas. Es cierto que Lucas presenta un posible acto de redención, el cual no se llevó a cabo, ya que no está plenamente registrado, ni siquiera se mencionan los 5 ciclos de plata como ofrenda para la redención. Por otro lado, según lo que presentan los profetas inspirados por el Espíritu en relación con los designios de Dios, Jesús no podía ser redimido, tenía que ser presentado a Dios en holocausto. Tercer ejemplo. Entonces, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién perdona pecado sino solo Dios? Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Eso está en Lucas 5, 21 y 22. ¿Se recuerdan qué es cavilar? ¿Se recuerdan qué es cavilar? Un pensamiento con 2 ideas, una buena y una mala. Pero hay que decidirse por una. Ellos estaban cavilando. ¿Es o no es? ¿Es el Mesías o no es? ¿Es el Hijo de Dios o no es? Jesús, entendiendo por el Espíritu, entonces les hace la pregunta. Eso está en Lucas 5, 21 y 22. Observe que quien da testimonio de la posible connisciencia de Jesús fue Lucas, que recopiló la información, pero no estuvo presente en la escena como para detallar el asunto. Es de notar que quien le diera esta información al historiador se dejó llevar por lo acontecido, más no tenía ni el menor conocimiento de la vida del Espíritu en Jesús, que sin lugar a dudas fue quien la reveló en palabra de ciencia, el cavilar que estos fariseos tenían en el interior. Cuando la Biblia dice que Jesús conocía, oiga, lo que los hombres cavilaban en su mente y en su corazón, no era la omnisciencia operando en Jesús. Eran los dones de revelación que se manifestaban por el Espíritu Santo que estaba en él. Este mismo acontecimiento lo narra el evangelista Marcos con mayor propiedad, apegado a la verdad. Leamos el pasaje. Lucas más o menos nos da a entender que Jesús, por el don de por la omnisciencia, entendió lo que ellos cavilaban. Mira lo que dice Marcos. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este blasfemia? Dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios?
Y conociendo luego, oiga, Jesús en su espíritu, nótese que está con E minúscula, que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Marcos 2, 6 al 8. Jesús nunca apeló a su divinidad en el ejercicio de su ministerio. Dependió totalmente de la fe en la palabra y en el poder del Espíritu que estaba en él. De ahí radica la promesa que hiciera a sus discípulos cuando les dijo: las obras que yo hago las harán también y aún mayores harán. Según lo que registra el pasaje, esto es posible por el Espíritu Santo que vendría a morar en los discípulos. Juan 14, 2 y 26. De no ser así, lo que Jesús les dijo a sus discípulos referente a su obra sería una burla, porque ¿cómo le va a estar diciendo Jesús a sus discípulos que las obras que él hizo las harían en mayor proporción si los discípulos no son Dios, en el caso que Jesús las haya hecho apelando a su divinidad? La humanidad de Jesús fue tan latente en su ministerio que nunca operó en la omnisciencia, estando en él la persona del Verbo durante el ejercicio de su ministerio. Hubo cosas y casos que Jesús ignoraba por completo en su diario vivir. A continuación voy a dar los ejemplos. Oiga, Lucas 2:52 nos dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Oiga esta expresión: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Observe que la palabra dice que Jesús crecía, propiedad que no le es atribuida a Dios. ¿Jesús crecía en qué? En sabiduría y en estatura. Ahora, nótese que la escritura no dice que Jesús crecía en conocimiento, porque conocimiento y sabiduría no es lo mismo. Conocimiento es lo que están ustedes adquiriendo ahorita, ¿sí? Conocimiento. Sabiduría es la que yo tengo que usar de aquí para allá para transmitirle a ustedes el conocimiento. 4 mentes diferentes, 4 maneras diferentes de aprender, 4 maneras diferentes de pensar y de analizar las cosas. Entonces, en este caso, Jesús crecía en sabiduría, conocimiento lo tenía por de mucho, y en tamaño porque le faltaba tamaño. Entonces era todo hombre. Eso es lo que el texto nos quiere decir, que él era todo hombre, no como dicen algunos líderes en algunos institutos que era 100% Dios y 100% hombre. No es lo correcto, porque entonces sería un 200%. Entonces se debe decir, era todo Dios y era todo hombre. Tanto así que en el caso de hombre necesitaba crecer en estatura. Ajá. Y en el caso de la sabiduría necesitaba también crecer, y crecía en ella. Si Jesús estuviese operando en la omnisciencia, habría un contraste en su divinidad, porque conociendo lo interior de él, no conoce lo que sucede en su alrededor. El contexto afirma que Jesús en ese momento no estaba operando en la omnisciencia. Al contrario, estaba en su total humanidad. El versículo 32 dice: pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. El versículo 33 dice que la mujer se descubre ante Jesús diciendo la verdad. Entonces es cuando Jesús tiene conocimiento del caso, señoras y señores. Ahora, Juan 11, 33 y 34 dice: Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Observe que Jesús desconocía en su totalidad el lugar
dónde estaba la tumba de Lázaro y lo tuvieron que conducir hasta allá por la sencilla razón de que no estaba operando en la omnisciencia. Marcos 11:13 dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hoja, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló, sino hoja, según el relato que estamos presentando. Jesús no sabía que el árbol no tenía higo. Bien dice el texto, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Marcos 11:32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie nada sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo del Padre. A la pregunta que le hicieron sus discípulos acerca de su venida para el establecimiento del reino, Jesús afirmó enfáticamente que él no lo sabía. En su estado de humanidad estaba limitado. Jesús dijo, ni el Hijo lo sabe. Cuarto ejemplo, Mateo menciona las 30 piezas de plata, el cual le dieron a Judas por la venta y traición que hiciera en contra de Jesús. Mateo dice que fue el profeta Jeremías, oiga, quien lo dijo. Y la verdad del caso es que quien profetizó dicho evento fue Zacarías. Aquí vemos un error del recopilador que hizo una crónica atribuyéndole a un profeta que nunca hizo mención del caso. Pasemos a analizar los pasajes. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como ordenó el Señor. Eso lo registra Mateo, cronista 27 de Mateo 9 y 10. Y pasaron por mi salario, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio que me han apreciado. Zacarías 11, 12 y 13. Quinto ejemplo, en Mateo 22, 25 al 26, Jesús indica que Abiatar era el sumo sacerdote cuando David entró al templo y comió del pan consagrado. Sin embargo, cuando ese episodio es relatado en el Antiguo Testamento, Abiatar no es el sumo sacerdote, sino su padre Ahimelech. Primera de Samuel 21:11. Este fue un registro totalmente desfasado de la verdad registrada en el Antiguo Testamento, en el cual se le debe atribuir el error al cronista, en este caso a Marcos, porque sabemos sin lugar a duda que Jesús en su discurso no hubiera cometido dicho error, señoras y señores. Sexto ejemplo, según lo escrito en Número capítulo 25, verso 9, en el desierto cayeron por rebeldía 24,000. El apóstol Pablo en su primera carta que escribe a los Corintios dice que fueron 23,000. Aquí podemos ver un desfase entre el cronista y escritor. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Eso lo registra el libro de Números 25:9. Ni forniquemos como algunos de los fariseos, y cayeron en un día 23,000. Primera a Corintios 10:8. Por todos estos ejemplos que dimos, podemos ver la importancia del tomar en cuenta al cronista
y su recopilación, porque se pueden dar posibilidad que sus registros no sean fidedignos, con todo y que formen parte de un tipo de inspiración. A continuación, en esta regla de interpretación, pudimos descubrir que Jesús no operaba en la omnisciencia, ya que fue una falsa información que presentó el cronista de lo que el emisor nunca quiso decir. Con esto que hemos analizado, pudimos notar la importancia que se tiene el descubrir el emisor y separarlo del cronista o recopilador para tener una mayor percepción de los escritos en la obra literaria de los 4 evangelios. Es necesario denominar su autoría. Pasemos a hacer un análisis histórico del asunto de los 4 evangelios, señoras y señores. Autoría de los evangelios. Preste atención aquí, no se me vayan a escandalizar. Pare la oreja. Los 4 evangelios llevan los nombres de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en realidad, 3 de ellos son anónimos. Recibieron esos nombres antes de la mitad del siglo II, 200 años de la iglesia, por la tradición eclesiástica, es decir, una opinión sostenida por los padres de la iglesia o los llamados padres de la iglesia antigua. Es difícil saber con exactitud los nombres de los autores de los 3 evangelios llamados sinópticos. Reitero, la tradición eclesiástica atribuyó la autoría de los evangelios a los santos que conocemos como Mateo, que anduvo con Jesús, Marco, que no anduvo con Jesús, y Lucas, que tampoco anduvo con Jesús. Marco andaba con Pedro ya después de que Jesús se fue, y Lucas con Pablo. Por otra parte, no hay evidencia que esa tradición haya existido, por lo tanto, fue hasta finales del siglo II cuando súbitamente los padres de la iglesia, entre ellos Ireneo de Loyola, en el año 180 después de Cristo, que empezaron a testificar que los autores de estos documentos eran Mateo, Marcos, Lucas. Estos textos fueron citados por autores cristianos del siglo I sin conocer su autoría. Fue en el segundo siglo que se les atribuyó dicha autoría a Mateo, Marcos y Lucas. Sin embargo, indiscutiblemente los evangelios son fruto de la memoria de toda una comunidad de testigos que conocieron a Cristo, el Señor. Por lo tanto, es casi imposible a simple vista que los autores de los evangelios de Lucas y de Marcos sean autoría fidedigna de ellos. Hagamos un estudio más profundo de la posible autoría de los evangelios. En el caso del evangelio de Mateo, se puede correr la posibilidad que sí sea Mateo su autor, ya que fue un testigo presencial de la vida de Jesús durante los 3 años de su ministerio mesiánico aquí en la tierra, pero el contenido del evangelio no da testimonio de que sea Mateo el autor. En el caso del evangelio de Marcos, no existen pruebas fidedignas acerca de quién fue el autor. El texto no incluye ninguna indicación sobre su autoría. La tradición cristiana ha atribuido
al Evangelio de Marcos, que fue discípulo del apóstol Pedro, personaje conocido por el apóstol Pablo, el cual fue su compañero, según lo que registran las cartas a los colosenses en los Hechos de los Apóstoles. Hechos 12:12 al 25, 13:15, 15:37, Colosenses 4:10. El apóstol Pablo en su primera epístola lo considera su hijo. Acuérdense que esto no tiene nada que ver con engendrarlo ni espiritualmente ni biológicamente, es un decir y es una manera de llamar a la gente. Primera de Pedro 5:13, pero reitero, no existen pruebas definitivas que afirmen en forma absoluta que Marcos es autor del evangelio que lleva su nombre. En relación con el evangelio de Lucas, se le atribuye la autoría a Lucas por algunas razones que se presentan en su contenido y en el contenido escrito en el libro de los Hechos, que sin lugar a duda fue el mismo autor del Evangelio. Según la información que da del contenido del Evangelio, su escritor tiene un ojo clínico, lo cual destaca que era un médico certificado en su tiempo, ya que el autor describe asuntos médicos mucho más en mayor grado que los otros evangelios. En Lucas 4:38, el escritor afirma con toda seguridad el cuadro clínico que padecía la suegra de Simón Pedro. Su diagnóstico fue que fue sufrido de una fiebre alta. En Lucas 4:2, el autor describe el cuerpo de un hombre que se había hinchado de líquido, utilizando el término médico clínico hidrópico. Tales detalles indican a un hombre que tiene un ojo para los asuntos médicos patológicos. En Lucas 22:44 registra el estado patológico el cual se dio en Jesús en el Getsemaní, llamado hidromatosis, el cual relata que a causa de la presión sanguínea por su intensa agonía, su sudor era como grandes gotas de sangre. Solo un médico pudo dar este diagnóstico a este fenómeno patológico. El apóstol Pablo en su escrito corrobora que Lucas era médico de profesión, Colosenses 4:14. Por todos estos indicios, es posible que el autor del Evangelio de Lucas sea Lucas, el mismo escritor de los Hechos de los Apóstoles. De paso, Lucas es el único escritor no hebreo, era griego. Lucas no era hebreo, era griego. En el caso del Evangelio de Juan, se puede aceptar que fue Juan quien lo escribió por ciertas informaciones que se presentan en el Evangelio escrito. Al hacer un estudio en forma paralela, tomando en cuenta la información que nos dan los otros evangelios, el discípulo a quien le llamaban el amado es Juan. Entonces sí fue Juan quien escribe este evangelio que lleva su autoría. Analicemos la información. Los discípulos se miraban uno a otro y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. Juan 13:22 al 24. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó en esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Canaán,
de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba a amanecer, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, por supuesto es Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso, dice el que escribe, que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribirse. Amén. Juan 21, 1 al 25. Sin embargo, esto que dice Juan es lo que conocimos como una, o vamos a conocer más adelante, es una hipérbole. Juan exactamente nos está diciendo que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, no caberían en el mundo los libros, porque usted se imagina lo grande que es el mundo. Y ahorita en un pequeño chip o en un nanochip, usted mete una biblioteca entera. Entonces, Juan está expresando una hipérbole. Vamos a corroborar que este discípulo, el cual llamaban el discípulo amado, según el contenido escrito del Evangelio de Juan, es Juan, sin lugar a duda. Pasemos a analizar dos informaciones que nos dan dos pasajes paralelos según los evangelios de Mateo y de Marcos que registran un mismo acontecimiento que nos dan testimonio irrefutable que el discípulo amado, hijo de Zebedeo, es Juan, el apóstol, quien se da la autoridad, quien se da la autoría del contenido del evangelio de Juan. Y mandó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. Mateo 26, 37. Y llevó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan. Comenzó a afligirse y a angustiarse. Marcos 14, 33. En cuanto al emisor, el emisor, persona que emite o produce el mensaje produce el mensaje en el acto de la comunicación, sea en dichos o por escrito. En el sentido más estricto, el emisor es aquella figura que genera mensaje o que reproduce una base de datos. En cuanto al emisor bíblico, se debe tomar en cuenta que al no identificar el emisor en el estudio de las escrituras sagradas,
se corre el riesgo de hacer juicio predeterminado en el desarrollo del contenido escrito por desconocer la fuente de donde procede la información escrita. Doy un ejemplo. Un hijo le escribe una carta a su madre. Un hijo le escribe una carta a su madre y le dice: madre, tú eres una rata. ¿Qué tal le parece eso? Está chévere, ¿verdad? Está como feo, ¿verdad? Eso a simple vista se juzga como deshonroso, obsceno, irrespetuoso, pero al pie de la carta hay una firma que identifica al emisor, el cual le cambia el sentido a la comunicación. La rúbrica dice: escribe Mickey Mouse. ¿Quién es la mamá de Mickey Mouse? Ajá. Y entonces, si juzgamos la carta antes de saber quién la escribió, vamos a tener problemas. Entonces, es ahí la necesidad de conocer el autor de la carta para saber, para poder interpretar correctamente el contenido. Si en la carta dijera arriba: madre, tú eres una perra, ¿qué dirían ustedes? Pero abajo está un escrito que dice: remite Scooby-Doo. ¿La madre de Scooby-Doo quién es? Ah, bueno, entonces no juguemos antes de saber quién está escribiéndole a quién. He entendido el que se haga un mal juicio del desarrollo de una comunicación si no se tiene conocimiento del emisor. Por esta razón, es importante cuando se lee las escrituras entrar en el área del análisis, del perdón, escudriñar y descubrir quién es el emisor para evitar caer en este terreno, señoras y señores. En cuanto al receptor, en teoría de la comunicación, es el agente, persona o equipo que recibe el mensaje, señal o código que se da en una comunicación emitido por un emisor, transmisor o anunciante. Es el destinatario que recibe la información. En esta regla se da el mismo fenómeno que se cumple en el emisor. Al no identificar al receptor, se corre el riesgo de hacer juicio predeterminado en el desarrollo del contenido escrito por desconocer al destinatario a quien se dirige la información escrita. Cuando tratamos las reglas del emisor, dimos un ejemplo de un hijo que le dirige una carta a su madre expresándole: madre, tú eres una rata. Si lo leemos sin conocer el destinatario, fácil podemos cometer el mismo error que se dio al no conocer al emisor y podemos hacer juicio en forma arbitraria al contenido de la carta. Lo que se desconoce del destinatario es quien escribió la carta, que fue Mickey Mouse, un ratón, y su madre es una rata. Reglas de interpretación del sujeto. En toda oración se puede diferenciar, dos factores esenciales que son el sujeto y el predicado. En cuanto al sujeto, este indica quién realiza la acción o de quién se está hablando. El núcleo del sujeto puede ser su sustantivo, un pronombre o un artículo determinado. A este acto se le llama acto perlocutivo. Sustantivo. El sustantivo denominado también un nombre es un término variable que tiene género y número que nombra a la persona
Anastasia, Eugenio, María, José, a los animales, loro, gato, león, a las cosas, silla, teléfono, camisa, y a las ideas, esperanza, fe, caridad, libertad. El sustantivo pueden ser el sujeto o el objeto de la oración. Pronombre son términos que reemplazan al sustantivo o el sujeto en una oración y te invitan a tener que mencionarlos directamente es cuando quieres referir a una persona y no conoces su nombre. Utiliza palabras como él o ella, es un pronombre en la oración. No debes confundir el pronombre con el artículo determinado en la oración. El carro de él lo vendimos por $500. El término él para definirse al carro es el artículo determinado y el término él para referirse al dueño del carro es el pronombre. Por ejemplo, en la oración Pablo decoró el salón del evento. Pablo es un sustantivo que cumple la función del sujeto en la oración, siendo Pablo el sujeto a la vez. En cuanto al predicado, en lo que describe la acción que realiza el sujeto o lo que se dice del sujeto, el núcleo del predicado es un verbo que por ende es la narración de una acción. Las reglas de interpretación del sujeto nos permiten descubrir de quién se está hablando en el desarrollo de un discurso o una conversación. De no conocer esta regla y trabajar con ella, se corre el riesgo de atribuirle a segundas personas acciones que no tienen relación con ella. Y en el peor de los casos, dichas personas ni siquiera forman parte ni están presentes en la escena, ni en dicha narración. Demos un ejemplo analizando un pasaje bíblico. Entonces le dijo Pilato a Jesús: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús le dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Cualquiera fácilmente aquí va a decir que que Jesús se está refiriendo a Judas. Pero la pregunta es, ¿Judas le entregó a Jesús a Pilato? ¿Quién entregó a Pilato? ¿Quién le entregó a Jesús a Pilato? El Sanedrín, que es el conjunto de los sacerdotes. Entonces aquí se está hablando del Sanedrín como cuerpo, no de Judas, porque Judas se los entregó fue a los sacerdotes y de aquí viene la otra. Entonces ahí es donde la Biblia se lee para estudiarla, señoras y señores. No nos dejemos adoctrinar todo el tiempo por la película ahorita en tiempo de Semana Santa, porque la mayoría de las películas están peladas. El escritor el guionista que hizo la película, la mayoría no son cristianos. Y los actores menos. Todos están por plata. Y entonces nosotros dejándonos adoctrinar por ello. Qué chévere, ¿verdad? Ahora, muchos alegan en forma arbitraria que en la oración Jesús se está refiriendo es a Judas. Cuando hacemos un análisis buscando el sujeto en la oración, nos podemos percatar que Jesús está
haciendo referencia es al Sanedrín, como ya lo vimos, señoras y señores. Esta clase que estamos viendo es la número 7, ¿verdad? La que viene en la 8. Se nos fue el tiempo y lo demás lo vemos en la otra clase.